¿Te has dado cuenta de que hay días en los que estás enfermo, pero tu cuerpo se siente agotado, inflamado, pesado? ¿Te duele el estómago después de una discusión? ¿Te aprieta el pecho cuando recuerdas algo que te hicieron? ¿No puedes dormir porque tu cabeza no deja de repetir la misma historia? Lo que nadie te explicó es esto. No es la emoción lo que te está enfermando, es la que estás repitiendo. Y ahora mismo, mientras estás viendo este video, y si sigues pensando en esa traición, ese trauma, esa ruptura, en esa injusticia, tu cerebro está produciendo químicos y tu cuerpo los está absorbiendo. Se ha puesto de moda hablar de gestionar emociones, pero casi nadie te explica qué significa eso a nivel biológico. Cuando entiendes un pensamiento, ese pensamiento viaja al hipotálamo. El hipotálamo se conecta con la hipófisis, la glándula maestra, y la hipófisis libera químicos. Esos químicos duran aproximadamente 90 segundos en el cuerpo, solo 90 segundos. Pero si vuelves a pensar en lo mismo, vuelves a generar los mismos químicos. Y si vuelves a pensar, otros 90 segundos. Y sin darte cuenta, ya llevas horas en el mismo ataque químico. No es la rabia, no es la tristeza y no es el enojo, es la repetición constante del pensamiento. El pensamiento es sistema nervioso, el pensamiento es el puente entre la emoción y la salud. Cada vez que dices, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Estás activando cortisol, adrenalina e inflamación. Tu cuerpo entra en modo de supervivencia y si vive en modo de supervivencia, demasiado tiempo empieza a deteriorarse. El hígado se irrita, el páncreas se altera, el sistema inmune se debilita. Un tumor no aparece en una semana, se forma en años de emoción repetida sin gestionar. Y aquí es donde casi nadie profundiza. Tu mente consciente sabe lo que debería soltar, pero tu subconsciente sigue reproduciendo la escena. ¿Por qué? Porque el subconsciente no distingue entre el pasado y el presente. Si la memoria emocional sigue activa, el cuerpo cree que está en peligro. Entonces mantiene el ataque químico y ese programa inconsciente se convierte en un hábito biológico. Tu lenguaje interno afecta a tu biología. Es espiritualidad vacía, es neuroquímica. Pregúntate ahora mismo, ¿cuántas veces al día repites la misma historia? ¿Cuántas veces vuelves mentalmente a esa traición? ¿Cuántas veces revives la discusión? No estás recordando, estás reaccionando y cada reacción es otro ciclo químico. Gestionar emociones no es reprimir, no es decir, ya lo perdoné. Gestionar emociones implica plasticidad neuronal, implica que nuevas neuronas intervengan donde está almacenado el coraje. Eso no ocurre solo con ganas, ocurre con técnica. Y cuando aprendes a hacerlo correctamente, el cuerpo activa su capacidad neuronal de reparación. Por eso algunas personas, cuando trabajan emocionalmente profundo, mejoran físicamente. Hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas, y en este preciso momento vamos a hablar de cómo gestionar una emoción que tienes atrapada durante años o ciclos. En el siguiente bloque voy a explicarte cómo se forma realmente una emoción atrapada, qué significa perdonar a nivel neuronal y por qué algunas personas exitosas financieramente están emocionalmente bloqueadas. Porque gestionar emociones no es opcional, es supervivencia. Déjame preguntarte algo. ¿Te ha pasado que sabes que deberías hacer algo, pero simplemente no lo haces? ¿Sabes que deberías llamar a tu hijo, pero no lo llamas? ¿Sabes que deberías soltar esa relación, pero sigues ahí? ¿O sabes que deberías dejar de pensar en eso, pero tu cabeza no para? No es falta de voluntad, es una emoción que no sabes gestionar, operando en tu mente subconsciente. Y mientras no la identifiques, tu cuerpo seguirá pagando la factura. Una persona me escribe, el papá de mi hijo no quiere verlo, no se acerca, no busca contacto. La pregunta inmediata es, ¿qué emoción está evitando? Porque nadie evite una emoción detrás. Puede ser culpa, puede ser miedo, puede ser resentimiento o puede ser celos. Puede ser una creencia inconsciente como los hombres no lloran, los hombres no abrazan, los hombres no muestran vulnerables. Y aquí está lo profundo. Tal vez se muere de ganas de abrazarlo, pero si lo abraza, llora. Y si llora, rompe su identidad. Entonces el subconsciente elige evitar antes de colapsar su autoimagen. Eso no es frialdad, es programación. El subconsciente funciona por asociaciones emocionales. Si de niño aprendiste el amor duele, expresar emociones es debilidad. Si me entrego, me traicionan. Tu sistema nervioso crea circuitos de protección y cada vez que algo se activa, esa memoria se dispara químicos. Y recuerda, 90 segundos por pensamientos, pero si el pensamiento se repite, el químico se mantiene y se mantiene durante años y se convierte en estado crónico. El cuerpo vive en defensa permanente. Eso es lo que llamamos mala gestión emocional. La mayoría cree que gestionar emociones es decir, ya lo perdoné. No, perdonar no es una frase, es un proceso de plasticidad neuronal. Cuando una emoción está almacenada en redes específicas del cerebro, necesitas que nuevas neuronas crean nuevas
nuevas conexiones. Eso se llama plasticidad. Eso no ocurre solo con intervención, ocurre con técnica. Por eso muchas personas dicen que ya perdonaron, pero siguen sintiendo rabia, porque el circuito no cambió. Tu subconsciente guarda memorias emocionales como archivos activos, son archivados en el pasado, en modo de ejecutándose en segundo plano. Cada vez que algo se parece mínimamente a la experiencia original, el archivo se abre, el químico se libera y el cuerpo reacciona. Y tú crees que reaccionar al presente, pero estás reaccionando al pasado. Eso es vivir programado. Imagina que alguien fue traicionado, no gestionó la emoción, pasaron 10 años. Hoy conoce a alguien bueno, pero su cuerpo siente desconfianza. No es la persona actual, es el archivo inconsciente que dice peligro, y esa repetición constante mantiene inflamación, tensión y cortisol. No es magia, es neuroquímica sostenida. Cuando una persona trabaja estos procesos con técnicas adecuadas, identifica la emoción raíz, reprograma el circuito y genera nuevas asociaciones. El cuerpo empieza a cambiar, no porque hicimos milagros, sino porque dejamos de repetir el ataque químico. Procesos que pueden modificar estas redes en 20-30 minutos, pero se requiere guía, se requiere modelo y se requiere método. En el siguiente bloque te voy a explicar algo aún más fuerte, cómo una emoción mal gestionada puede alterar mitosis celular, porque no es el estrés lo que te enferma, es la emoción repetida que nunca aprendiste a procesar. Y aquí viene la pregunta importante, ¿estás dispuesto a seguir viviendo con el mismo circuito o quieres aprender a modificarlo? Y si esta pregunta te tocó, te invito a que me dejes un comentario y con gusto te leo. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo llevas enojado por lo mismo? ¿Meses, años, una década? Hay algo que nadie quiere escuchar. Un colapso emocional no aparece de la nada. Un problema físico no aparece de la nada. Y una enfermedad no aparece de la nada. Se construye pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción y repetición tras repetición. Y tal vez ahora mismo estás reviviendo algo que pasó hace años, como si estuviera ocurriendo hoy. Eso es lo que mantiene activo el circuito. Cuando una emoción negativa se sostiene durante años, el cuerpo vive en estado de alerta. El estrés crónico mantiene elevados químicos como el cortisol y la adrenalina, y cuando el cuerpo vive demasiado tiempo en emergencia, se deteriora. Las células se producen constantemente. Ese proceso se llama mitosis, pero una célula que vive en inflamación constante no se reproduce igual que la célula en equilibrio. El problema no es una ruptura, es la repetición mental durante años. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué a mí? No es justo. Me arruinó la vida. Cada pensamiento activa el mismo ataque químico y el subconsciente, al no discutir tiempo, mantiene el archivo abierto. Tu subconsciente funciona por asociación emocional. Si un evento quedó grabado con dolor intenso, cada recuerdo activa el mismo circuito neuronal. Y aquí viene lo fuerte. No necesitas que el evento vuelva a pasar, solo necesitas pensarlo. El cerebro no diferencia entre experiencia real y la experiencia intensamente recordada. Por eso tu cuerpo reacciona aunque el evento ya terminó. No estás viviendo el presente, estás viviendo una repetición química del pasado. No es la emoción lo que te enferma, es no saber gestionarla. Todos sentimos rabia, todos sentimos celos y todos sentimos tristeza. El problema es quedarse ahí. Hay personas que llevan 15 años contando la misma historia y cada vez que la cuentan, la vuelven a revivir. Y cada vez que la viven, reactivan el mismo proceso químico. Eso es lo que desgasta al organismo, no en una semana, en años. Muchas personas dicen, yo ya perdoné, pero cuando mencionan el tema se activan. Eso significa que el circuito sigue intacto. Perdonar de verdad implica plasticidad neuronal, implica que nuevas conexiones sustituyan a las antiguas, implica que cuando recuerdes el evento no se dispare el mismo ataque químico. Eso es la gestión emocional real. Eso es reprogramación. Cuando trabajamos estos procesos correctamente, identificamos la emoción de la raíz, intervenimos el lenguaje interno y reestructuramos la memoria emocional, creamos nuevas asociaciones neuronales y algo cambia. La persona deja de reaccionar igual, no porque olvidó, sino porque su cerebro ya no procesa igual. Eso es entrenamiento mental profundo, eso es gestionar emocional aplicada. Y cuando el circuito cambia, el cuerpo respira. Te voy a dejar con esta reflexión. ¿Tu cuerpo está cansado o tu mente no ha dejado de repetir la misma historia? ¿Tu inflamación es física o emocional sostenida? ¿Tu agotamiento es trabajo o es una guerra interna constante? Porque mientras no modifiques el circuito, el cuerpo seguirá expresando lo que la mente calla. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene es una bomba. ¿Te pasa que llevas días con el estómago cerrado, pero dices que todo está bien?
¿Te descubres pensando lo mismo una y otra vez antes de dormir? ¿Prometiste soltar, pero sigues repitiendo la escena en tu cabeza? Déjame decirte algo fuerte. No es el evento lo que te está afectando ahora, es un cerebro que no ha dejado de reproducirlo. Cada repetición es un nuevo ataque químico en el cuerpo. El problema no es sentir rabia, el problema es vivir en la rabia. El problema es pensar todo el día en lo que ya pasó. Cuando tienes un pensamiento negativo, hipotálamo, hipófisis libera químicos 90 segundos, pero si vuelves a pensar lo mismo, otros 90 segundos, y si vuelves a pensar lo mismo, otros 90 segundos, y así puede pasar horas. Tu cuerpo no sabe que estás recordando, tu cuerpo cree que está ocurriendo ahora, y eso lo cambia todo. Cuando mantienes una emoción negativa activa, el cuerpo entra en emergencia, cortisol elevado, adrenalina constante, sistema inmune debilitado. Si ese estado se está sosteniendo por años, las células viven en un entorno inflamado. Las células se reproducen todo el tiempo. Ese proceso se llama mitosis, pero una célula bajo estrés crónico no se reproduce igual que una célula en equilibrio. Aquí no estamos diciendo que una emoción crea enfermedad de un día para otro. Estamos diciendo algo más profundo. Un patrón emocional repetido durante años altera tu biología. No fue una semana, fue años de repetir la misma historia. Y aquí está la parte más importante. Tu mente consciente quiere avanzar, pero tu subconsciente sigue reproduciendo el archivo y el subconsciente no distingue entre pasado y presente. Si lo imagina intensamente, para el cerebro está ocurriendo. Lo imagina intensamente, para el cerebro está ocurriendo. Por eso reaccionas físicamente a un recuerdo, sudoración, taquicardia, tensión. No estás viviendo el presente, estás viviendo una grabación activa. Muchos dices, ya lo superé, pero cuando alguien menciona el tema, se activa el enojo. Eso significa que el circuito sigue intacto. Superar no es reprimir, superar no es distraerte, y superar implica cambiar la red neuronal donde está almacenada la emoción. Eso es plasticidad neuronal y eso requiere proceso. Gestionar emociones no es evitar sentir, es permitir que la emoción dure lo que tiene que durar 90 segundos, no 9 años. Cuando aprendes a observar el pensamiento sin repetirlo, cortas el ciclo químico, y cuando dejas de alimentar el lenguaje interno, el cuerpo deja de repetir el ataque constante. Identificamos la emoción raíz, reestructuramos la memoria, creamos nuevas asociaciones, interviniendo en el diálogo interno, y la persona cambia, no porque olvidó, sino porque su cerebro dejó de reaccionar igual. Cuando el circuito cambia, el cuerpo descansa. Te dejo con esta pregunta. ¿Tu problema es lo que pasó o que no has dejado de repetirlo? Porque mientras tu mente lo repite, tu cuerpo lo seguirá viviendo. En el siguiente bloque voy a enseñarte cómo cortar el ciclo de repetición mental, cómo detectar el pensamiento que dispara el químico y cómo empezar a generar coherencia emocional real. Porque gestionar emociones no es opcional, es supervivencia biológica. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas, porque lo que viene es inesperado. Déjame preguntarte algo muy directo. ¿Te has enfermado después de una traición? ¿Te empezó un problema digestivo después de una ruptura? ¿Te cambió el sueño después de una decepción fuerte? Esto no fue de casualidad. Si tu cuerpo solo estaba haciendo lo que tu mente no quiso hacer, porque cuando tú no gestionas la emoción, tu cuerpo la gestiona por ti. Y el cuerpo no negocia, el cuerpo manifiesta. El pensamiento es sistema nervioso. El pensamiento es el puente entre la emoción y la salud. Cuando tienes un lenguaje interno como ¿por qué me hizo esto? No puedo creer lo que pasó, esto me arruinó. Ese lenguaje interno genera químicos, cortisol, adrenalina, procesos inflamatorios, y eso se mantiene horas, días, meses. Tu cuerpo vive en modo de emergencia, no descansa, no repara, no genera adecuadamente. No porque el cuerpo no pudiera, sino porque el ataque químico sigue activo. La mayoría no presta atención hasta que hay un diagnóstico, hasta que el médico dice, tiene un problema hepático, tiene una alteración pancreática, tienes un tumor, y entonces la pregunta es, ¿qué tengo? Pero la pregunta real es, ¿qué llevo años repitiendo? Un tumor no aparece en 2 semanas, se forma en años de emociones sostenidas, sin gestionar, años de rabia, años de ira, años de resentimiento. Fue de gratis, fue de repetición, y el subconsciente guarda memorias emocionales intensas. No guarda solo la imagen, guarda la sensación corporal.
Por eso, cuando recuerdas algo fuerte, el cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo, porque el archivo está activo y mientras el archivo esté activo, el químico se libera y mientras el químico se libera, el cuerpo vive en estrés biológico. Eso es lo que llamamos incoherencia emocional. La mente quiere soltar y el cuerpo quiere seguir reaccionando. Gestionar realmente. Gestionar no es negar. Gestionar no es fingir, gestionar no es ya perdoné, gestionar es reconocer la emoción, permitir que dure 90 segundos naturales, no alimentar el pensamiento repetitivo, cambiar la estructura neuronal asociada. Perdonar no es un acto verbal, es un proceso de plasticidad neuronal. Significa que otras neuronas intervienen donde está almacenado el coraje y eso no ocurre solo con intención, ocurre con intervención adecuada. Las técnicas profundas de reestructuración emocional generan cambios a nivel neuronal. No es religión, no es motivación superficial, es neuroplasticidad aplicada. Cuando el circuito cambia, el cuerpo cambia y su capacidad natural de reparación. Pero mientras sigas diciendo que no puedo, es que me hizo, es que no lo supero, el ataque químico sigue y el cuerpo sigue pagando. Pregúntate ahora, ¿estoy gestionando mi emoción o la estoy alimentando? ¿Estoy viviendo en el presente o estoy reproduciendo el pasado? Porque el cuerpo representa lo que la mente calla. Y si no aprendes gestión emocional, lo más probable es que el cuerpo lo manifieste. En el siguiente bloque vamos a entrar a algo en todavía más práctico, cómo identificar exactamente qué emoción no has gestionado, cómo detectar el pensamiento raíz, cómo empezar a generar coherencia en emoción real y cómo cortar el ciclo químico antes de que se convierta en biológico, porque gestionar emociones no es moda, es supervivencia. Déjame preguntarte algo, te has dicho 1000 veces ya suéltalo, pero cuando estás solo vuelves al pensamiento, te distraes en el día, pero de noche regresa a la película, prometiste no volver a pensar en eso y 5 minutos después ya estabas ahí otra vez. Entonces no es falta de voluntad, es falta de gestión. No sabes cómo cortar el ciclo y mientras no lo cortes, tu subconsciente lo seguirá reproduciendo. Tu cerebro está diseñado para protegerte y cuando ocurre algo emocionalmente intenso, traición, infidelidad, fraude, abandono, humillación, el sistema nervioso lo graba con prioridad. ¿Por qué? Porque quiere evitar que vuelvas a ocurrir. Entonces, cada vez que algo se parece mínimamente, el subconsciente activa la alarma. No importa que haya pasado antes, la emoción sigue ahí y cada pensamiento reactiva un químico. Recuerda, 90 segundos, pero si lo repites se convierte en horas, se convierte en meses y se convierte en años. La mayoría intenta resolverlo pensando más, ¿por qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Cómo no me di cuenta? Pero pensar más solo genera más químicos. No estás resolviendo, estás reactivando. Gestionar emociones no es analizar infinitamente, es intervenir en el circuito. ¿Cómo identificar la emoción raíz? Te voy a enseñar algo práctico. Hazte esta pregunta. Cuando recuerdas el evento, ¿qué emoción exactamente parece primero? Rabia, culpa, vergüenza, miedo, celos. No digas, me siento mal. Nómbrala con precisión, porque el subconsciente responde. Si no identificas la emoción exacta, no puedes intervenirla. Ahora vamos a cortar ese ciclo. Cuando aparezca el pensamiento, no luches contra él, obsérvalo, reconoce. Estoy teniendo un pensamiento de enojo. No digas, estoy enojado. Di, estoy teniendo el pensamiento de enojo. Eso crea distancia neurológica. Esa pequeña separación reduce intensidad química que permite que los 90 segundos ocurran sin añadir otros 90. Eso es empezar a gestionar. El lenguaje interno programa tu biología. Si repites, no puedo con esto, me destruyo, me arruino, tu cuerpo lo interpreta como amenaza constante. Pero si cambias, estoy aprendiendo a gestionar esto ya pasó, esto ya está a salvo ahora. El sistema nervioso empieza a salir del modo de supervivencia. Eso es coherencia emocional. Cuando una persona trabaja estos procesos con técnicas estructuradas, identifica el evento raíz, reestructura la memoria, interviene el diálogo interno, genera nuevas conexiones neuronales y algo cambia. El pensamiento deja de doler, no porque se olvidó, sino porque el circuito fue modificado. Eso es el entrenamiento emocional real. Te dejo con esta pregunta poderosa. Si sigues repitiendo el mismo pensamiento durante los próximos 5 años, ¿cómo estará tu cuerpo? Y si empiezas hoy a gestionarlo, ¿cómo podría estar? Y si quieres dar un paso a reprogramar tu mente, puedes mandarme un mensaje. Y recuerda suscribirte porque el siguiente tema te va a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.